El periodo de 1922 a 1929 en los Estados Unidos es conocido como los Roaring Twenties. En este tiempo, la economía de los Estados Unidos tuvo un crecimiento económico increíble gracias a avances tecnológicos y sociales, lo cual llevó que el PIB del país creciese a un 4.1% anualizado como promedio desde 1920 al 1929. Tengan en cuenta que en los 70 años previos al 1920, el crecimiento del PIB de los Estados Unidos estaba alrededor del 2.7%. Todo este auge causó que a partir de 1923 la bolsa de valores comenzara una subida casi constante por 6 años consecutivos, el bull run o subida en el mercado más grande de la historia hasta ese momento. Pero debido a los ciclos económicos, todo lo que sube tiene que caer, y tal y como la economía subió con una gran fuerza en el transcurso de los 1920, después cayó con una gran fuerza. En agosto de 1929 comenzó la Gran Depresión y un par de meses después, en octubre, vimos la gran caída de la bolsa conocida como Black Tuesday, donde en 4 días nada más la bolsa de valores perdió 25% de su valor. Lo que siguieron fueron 12 años de horrible economía, altísimo desempleo y demás, años tan severos como los Roaring Twenties fueron años tan prósperos. En el canal últimamente he estado haciendo varios videos compartiéndoles ciertos datos de la economía que no se comparten en las noticias ni nada por el estilo, lo cual muestra ciertas grietas en la economía que puede indicar que estamos o a las puertas de una recesión o una crisis, o que ya estamos en una. Así que hoy quiero continuar con esa línea y con esa serie de videos, pero vamos a hacer las cosas un poquitico distinto. En vez de hablar principalmente de lo que está pasando en el día de hoy, quiero darles una pequeña clase de historia, viajar en el tiempo justo antes de las dos mayores crisis en la historia de los Estados Unidos, que son la Gran Depresión de los 1930 y la Gran Recesión del 2008. Mi objetivo con este video es mostrarles cómo es que se ve una economía justo antes o un poco antes de que veamos una gran crisis, para que usted pueda hacer las paralelas necesarias con lo que estamos viendo en el día de hoy. Tenemos que recordar que a veces, aunque todo parezca que esté bien en la superficie, si nos adentramos un poquitico más, podemos comenzar a ver ciertas cosas moviéndose que indican que estamos a las puertas de una crisis. Con esto, por cierto, no quiero decir que vamos a estar viendo una gran depresión de nuevo, no necesariamente, obviamente yo no sé el futuro, pero mi objetivo con este video es mostrarles toda la información, comparar lo que estamos viendo ahora con estas dos mayores crisis de la historia de los Estados Unidos y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Así que debido a que la historia no se repite, pero sí tiende a rimar bastante, viajemos al 1929 más o menos y al 2007 más o menos para ver cómo estaba la economía en aquellos tiempos y compararlo con lo que estamos viendo ahora. Esto lo vamos a estar haciendo mirando 4 diferentes aspectos económicos y datos económicos importantes, el primero de los cuales va a ser el desempleo. Muchas personas tienden a cometer el error de mirar el desempleo como una señal clara de que viene una recesión o una crisis, pero normalmente mirar el desempleo es una de las peores cosas que uno puede hacer, ya que los datos de desempleo tienden a ser bastante atrasados comparado con otras cosas. En otras palabras, cuando vemos que el desempleo comienza a subir de una manera significativa, no es que una crisis se avecina, no, es que ya estamos en el medio de un mal periodo económico. O sea que justo antes de esta crisis siempre tendemos a ver muy bajos niveles de desempleo. Para mostrarle esto con pruebas, vayamos al 1929 y, por cierto, encontrar toda esta información de la Gran Depresión fue un dolor de cabeza porque obviamente en aquel momento no existía todos los reportes y demás que existen hoy por hoy, así que tuve que leer un montón de diferentes papeles que son más viejos que mis abuelos, así que si esto no se merece un like, no sé qué se merece un like hoy en día. Pero bueno, uno de estos varios papeles logré encontrar esta tabla que nos dice los estimados en la tasa de desempleo de 1919 a 1941. Obviamente lo que nos interesa a nosotros es esa década de los 1920s. Aquí podemos ver como en 1921 y 1922 el nivel de desempleo estaba bastante alto. Tengamos en cuenta que en 1920 más o menos los Estados Unidos tuvo una recesión. No fue una gran recesión ni una depresión, pero sí fue un mal periodo económico y por eso es que vemos que el nivel de desempleo estuvo tan alto. Ahora, si comparamos el nivel de desempleo de estos 2 años con lo que vimos justo antes de la Gran Depresión, o sea, los números de 1928 y 1929, logramos ver cómo el nivel de desempleo cayó de una grandísima manera y, a ver, el mínimo llegó a ser, de acuerdo a este estimado, 2.9% de tasa de desempleo. Como le comenté anteriormente, la depresión oficialmente comenzó a partir de agosto del 1929, pero podemos ver cómo en el 1929 la tasa de desempleo fue baja, muy baja realmente comparado con años anteriores, solo para ver cómo comenzó a subir en el 1930. Eso nos llevaría a la Gran Recesión del 2008 y ¿qué vemos?
Bueno, exactamente lo mismo, lo que ahora lo vemos de una manera mucho más fácil de entender porque todo este reportaje estaba más actualizado y avanzado. Aquí podemos ver cómo después de la recesión que tuvo los Estados Unidos en el 2000-2001 más o menos, el desempleo estaba bastante alto. Ahora, debido a que la economía comenzó a mejorar y comenzó a recuperarse, pudimos ver cómo el mismo comenzó a caer de una gran manera, solo para comenzar a subir después del comienzo de la gran recesión en diciembre del 2007. Es cierto que vimos una mini subida en el desempleo justo antes de que comenzara la recesión y desgraciadamente en los 1929 y demás no tengo la información mensual, pero cómicamente, si nos vamos a la actualidad, podemos ver algo muy parecido. Podemos ver cómo el nivel de desempleo se ha desplomado después de los altísimos niveles que vimos tras el 2020, junto con que desde enero de 2023 para acá más o menos, el desempleo ha estado subiendo un poco. El mínimo, si no me equivoco, fueron 3.4% y actualmente estamos a 3.9%. ¿Significa esto que ya estamos en recesión porque el desempleo ha subido de una manera increíble? No, pero es cierto que parece que ya llegamos al mínimo y que ahora vamos a estar viendo un poquitico más y más y más de desempleo. Ahora, puede que usted se esté preguntando ¿por qué pasa esto? ¿Por qué razón justo antes de una gran crisis económica vemos un bajísimo nivel de desempleo? Y la respuesta es muy simple. Cuando la economía está bien, cuando las compañías les va bien, cuando el consumidor está saludable, las empresas tienden a invertir más en sí mismas, expandirse, tratar nuevos negocios y demás. Y todo esto significa contratar más y más personas. Ahora, cuando hay dinero en la economía y todo está fluyendo bien, estas personas mantienen sus trabajos y se crean más y más y más empleos, lo que destruye prácticamente la tasa de desempleo. Ahora, lo que pasa es que cuando la cosa se aprieta, cuando el dinero deja de fluir, cuando las compañías empiezan a sentir la presión, las mismas empiezan a recortar empleos, recortar inversiones, recortar expansión y esto todo significa recortes de trabajo, lo cual nos lleva a ese incremento en la tasa de desempleos. No sé ustedes, pero eso que acabo de decir me suena bastante. Es como si estuviésemos viendo algo muy parecido hoy por hoy. Ahora, antes de saltar con los otros datos económicos que les tengo preparados para este video y cómo estos se comportan antes de una crisis, hablemos acerca de cómo usted puede evitar una crisis personal si un hacker quiere acceder a su dispositivo por navegar en una red desconocida sin estar protegido. O sea, déjenme hablarles acerca del sponsor de este video, NordVPN. NordVPN es un servicio que nos permite proteger nuestro dispositivo y nuestra información cuando navegamos por el internet. Esto es, ya que al utilizar NordVPN, en vez de usted conectarse directamente a una red desconocida, usted primero se va a conectar a un servidor de NordVPN y después conectarse a esa red. O sea que si en esa red hay algún hacker o persona con malas intenciones, primero va a tener que pasar por Nord para llegar a su dispositivo y a su info. O sea que si usted como yo es una persona que tiende a revisar mucho sus inversiones, su cuenta bancaria, tarjeta de crédito y demás, sobre todo si lo hace a través de redes desconocidas, el tener NordVPN es una herramienta esencial ya que nos añade una capa de seguridad que disminuye las posibilidades de que un hacker o una persona con malas intenciones acceda a nuestro dispositivo y o a nuestra información. Ahora, además de esta capa de seguridad que usted gana al utilizar NordVPN, usted también gana acceso a unas cuantas herramientas que le permiten hacer un par de truquitos interesantes. Uno de mis favoritos, sin duda alguna, lo cual me ayuda a ahorrar un poquitico de dinero todos los meses, termina siendo el hecho de que uno puede conectarse a diferentes servidores en otros países a través del servicio de NordVPN. O sea que si yo quiero ver una serie, por ejemplo en Netflix, que no está disponible acá en los Estados Unidos, en cuestión de 10 segundos yo me puedo cambiar a un servidor en otro país en el cual esta serie sí está disponible y poder ver este contenido sin tener que pagar otra suscripción más, que sabemos que hoy por hoy hay demasiadas suscripciones para ver todo el contenido que queramos ver. Habiendo dicho todo eso, si a usted le interesaría utilizar el servicio de NordVPN, así sea por los truquitos que les comenté o por obviamente el servicio principal, que es esa capa de seguridad al usted navegar por el internet, pues en la descripción le voy a estar dejando mi enlace de referido, donde tras escoger el plan de 2 años, usted va a estar recibiendo 4 meses gratuitos por ser parte de mi audiencia. Gracias a NordVPN por ser el sponsor de este video y gracias a ustedes por apoyarme mirando este ad. Regresemos a hablar acerca de los diferentes datos económicos y cómo estos reaccionan antes de una crisis, y lo próximo que vamos a estar mirando son los intereses. En este gráfico podemos ver cómo es que se comportaron los intereses en la década de los 1920. Una vez más, disculpen que esto es un poquitico raro y un poquitico feo, pero esto es lo mejor que logré encontrar. Aquí me quiero concentrar principalmente en la línea del 4 to 6 month commercial paper, que es esta línea grande que vemos acá. La otra tiene que ver con los bonos de ferrocarril, que podemos ver que no se movió demasiado en este tiempo. En el comportamiento de ese commercial paper podemos ver cómo tras la recesión del 1920 vimos cómo los intereses cayeron de una gran manera, sobre todo a partir de 1922 más o menos, y se mantuvieron relativamente bajos hasta 1928. Ahora, a partir de 1928 comenzamos a ver cómo los intereses subieron de una manera bien súbita hasta llegar a 1929
y ¡pum!, todo explotó. Antes de la crisis del 2008 vimos algo muy parecido. Tras la recesión del 2000, los intereses cayeron de una manera bastante súbita y se mantuvieron bajos hasta el 2004 más o menos, donde la Fed comenzó a subir intereses una vez más. Esta subida fue bastante gradual, no es como lo que vimos ni en el 1928 ni como lo que estamos viendo ahora, pero igual después de un periodo sostenido de altos intereses es que vimos la recesión del 2008. Ahora, puede que usted se pregunte, Jorge, pero ¿por qué es que tendemos a ver este movimiento entre los intereses y la economía? Y bueno, es bastante simple. Cuando la economía está mal, cuando estamos viendo recesión o lo que sea, como vimos en el 2000 y en el 1920, el Banco Central de los Estados Unidos baja las tasas de intereses para incentivar a la economía. Estas tasas se mantienen bajas por un tiempo, lo que empuja a las compañías a pedir dinero prestado, a las personas también, todo con un muy bajo costo de adquisición, un muy bajo costo de deuda, lo cual empuja a la economía hacia arriba. Ahora, lo que pasa es que después de un largo periodo de tiempo con muy bajos intereses, vemos demasiada deuda, vemos demasiado crecimiento y entonces la Reserva Federal, para combatir la inflación, empieza a subir los intereses. Ahora, cuando la Fed sube intereses o demasiado rápido o por mucho tiempo, terminamos viendo cómo la economía se contrae de una gran manera porque es mucho más difícil obtener un préstamo y mucho más caro obtener un préstamo, lo que frena completamente el movimiento del dinero, frena considerablemente la inflación y esto es lo que nos lleva a una crisis. Como me imagino que todos sabemos ya, los intereses actualmente están absurdamente altos, lo han estado por un tiempo y subieron de una manera bastante significativa, junto con que al menos por ahora no hay expectativas de que la Fed vaya a bajar considerablemente estos intereses. Y a ver, históricamente hablando, cuando la Fed comienza a bajar intereses, no es porque todo está bien. Al contrario. Ahora eso nos llevaría a lo próximo que les quiero mostrar, que tiene mucho que ver realmente con los intereses, y esto va a ser la bolsa de valores. Cuando viajamos a los 1920s más o menos, podemos ver cómo a partir del 1923, tal y como lo comenté al principio del video, comenzamos a ver una subida increíble en la bolsa de valores. Estamos hablando de un subidón, vaya, sin precedentes. Ahora, tal y como le comenté también, después del crash del 1929 en octubre, vimos cómo el mercado se desplomó de una grandísima manera en los próximos años. Vimos algo muy parecido antes de la recesión del 2008, después de la recesión del 2000 y la explosión de la burbuja del .com, vimos cómo la bolsa creció de una gran manera, tuvo prácticamente 4 o 5 años de crecimiento constante para después desplomarse tras la recesión. En otras palabras, justo antes de la recesión estábamos viendo mercado máximos constantemente, que siempre llegaban todos los días a nuevos máximos, más crecimiento, hasta que ¡pum!, se vino abajo. Y a ver, esto obviamente tiene mucho sentido. Cuando la economía está bien, las personas gastan dinero y las compañías hacen más dinero, lo cual de por sí empuja el valor de sus acciones. Junto con esto, si las personas tienen más dinero porque estamos en un periodo de buena economía, esto incentiva la inversión. Las personas se interesan por invertir, se interesan por añadir dinero a los mercados, lo que también causa que los mismos suban. Ahora, lo que pasa es que esto siempre llega a un punto extremo donde se pasa un poco de la mano y vemos mucha mala inversión. Personas invirtiendo en compañías y o cosas que no valen la pena, inclusive compañías invirtiendo en cosas que no valen la pena, ciertos proyectos que son inútiles, que es dinero botado y demás, lo cual cuando estamos viendo muy buena economía no es tanto efecto, no es tan malo porque es muy fácil adquirir dinero, la economía está bien y demás, pero cuando empieza a empeorarse la situación un poquitico, cuando empezamos a ver que es más difícil pedir dinero prestado, que ya no hay tanto dinero en la economía y demás, comenzamos a ver cómo florecen y cómo salen a la luz más bien estas mal inversiones y entonces ahí es donde se empieza a ver el dolor y el hecho de que florezcan y salgan a la luz estas malas inversiones es una de las primeras señales que vemos de que la cosa se está empeorando, ya que siempre antes de una crisis hay un par de compañías que dan la señal de que oye, mira, la cosa no está tan bien porque X y Z compañía recortó esto, recortó lo otro, están despidiendo personas, están cerrando completamente una parte de su empresa porque no sirvió la inversión y esto también lo podemos ver con las personas estaban invirtiendo en bienes raíces, Airbnbs y demás, pero empieza a salir mal la cosa porque era una mala inversión que cuando la economía estaba bien, estaba floreciendo sin problemas, pero ya que la economía no está bien, empieza a salir a la luz que no era un buen uso de dinero. O sea que en otras palabras, antes de una crisis siempre tendemos a ver cómo la bolsa de valores tiende a estar a máximos debido al entusiasmo, debido al apetito por riesgo, debido a la especulación que existe en los mercados, pero poco a poco comenzamos a ver señales de malas inversiones y cuando todas estas malas inversiones salen a la luz,
es que pum, se viene todo eso abajo. Ahora, ya habiendo visto todas estas cosas, el desempleo, la tasa de intereses y los mercados y todo lo que tiene que ver con inversiones, hablemos ahora acerca de lo más importante de todo y lo que realmente terminó llevando a la Gran Depresión del 1929 y a la Gran Recesión del 2008, que termina siendo el tema de la deuda. En los 1920, como le comenté, vimos un auge increíble en la economía de los Estados Unidos. Esto causó que muchas personas se interesaran por invertir en la bolsa por primera vez en sus vidas. Junto con esto, en aquel tiempo salió la oportunidad de invertir de manera apalancada, o sea, invertir con dinero que no es suyo. Usted pedía prestado $10,000 al banco, o en aquel momento, qué sé yo, $5 prestados, invertía este dinero en la bolsa y como logramos ver en el crecimiento de 1923 a 1929, este dinero iba a crecer, lo que incitó a más y más personas a invertir en la bolsa, endeudarse más todavía para poner este dinero en la bolsa, y todo esto funcionó hasta que dejó de funcionar. Cuando la economía empezó a mostrar grietas y entramos en recesión en agosto de 1929, un par de personas se comenzaron a dar cuenta y empezó todo el miedo, todo el temor, hasta que, pum, en octubre, una vez más de 1929, se desplomó el mercado, lo que causó que muchas personas perdieran muchísimo dinero, no solo de su propio dinero, sino del dinero que debían. Así que vimos un montón de quiebras, vimos un montón de bancos yéndose patas arriba, porque, ojo, no solamente estamos hablando de que las personas se estaban endeudando, las instituciones también se estaban endeudando hasta los dientes para poder sacarle provecho al mercado. Si nos vamos al 2005, 2006, 2007, justo antes de la recesión del 2008, vemos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que esta vez, en vez de ver altos niveles de deuda con la bolsa de valores, vimos altos niveles de deuda hipotecaria. Personas que no podían comprar una casa estaban siendo ofrecidas hipotecas a altísimos intereses y demás, pero igual se les estaba dando porque la gestión de riesgo estaba mucho más baja. Junto con esto, el apetito de las diferentes entidades financieras estaba bien alto y las mismas estaban dispuestas a prestarle dinero a estas personas que no deberían de haber obtenido ninguna especie de préstamo debido a su historial o lo que sea, pero debido a que todo estaba bien y que el mercado continuó subiendo y que las casas seguían subiendo y subiendo y subiendo, pues toda esta especulación y todas estas apuestas continuaron y funcionaron muy bien hasta que dejaron de funcionar. O sea que en ambas de estas crisis hemos visto cómo el sobreapalancarse o el tener demasiada deuda es lo que nos termina llevando hacia esas grandes crisis. Y a ver, hoy por hoy creo que todos sabemos que el tema de la deuda en general está bastante preocupante. No solo la deuda de las personas, deuda de auto, deuda de tarjeta de crédito, deuda personal, deuda de plataforma de Buy Now Pay Later, sino la misma deuda del gobierno está bastante fuera de serie. Y con esto, ojo, no quiero decir que definitivamente vamos a ver una crisis debido a estos tipos de deuda, obviamente no sé, pero sí podemos darnos cuenta de que tal y como en aquel entonces, debido a que vimos un muy buen periodo económico realmente desde el 2013 hasta ahora, estamos viendo niveles bien elevados de deuda. Y si nos fijamos en el pasado, alto nivel de deuda, junto con todas las otras cosas que ya les he mencionado en este video y en videos anteriores, tiende a significar que el fin del ciclo económico está cerca. Obviamente ten en cuenta que hoy por hoy existen muchas más regulaciones y muchos más seguros comparado con lo que existían en el 1929, muchísimo más, e inclusive comparado con lo que existían en el 2008, porque poco a poco el ser humano ha ido aprendiendo y veo poco probable que veamos crisis debido a las mismas razones que vimos en el pasado. Ahora, como le comenté al principio del video, la historia no se repite, pero tiende a rimar, y en el pasado, por ejemplo en el 2008, nadie pensaba que iba a haber una crisis con el mercado de bienes raíces, porque el mercado de bienes raíces siempre ha estado muy estable. Y pum, ahí es donde pasa. En otras palabras, cuando menos esperamos que algo ocurra, es cuando más va a pasar. O sea que aunque muchos de ustedes pueden decir, no, pero siempre hemos visto altos niveles de deuda de tarjeta de crédito y nunca ha pasado nada, eso no significa que no pueda ser uno de los catalizadores que influya en la nueva crisis. Puede que no, obviamente, pero recordemos que en el 1929 muy pocas personas vieron venir esa caída en la bolsa, y en el 2008 muy pocas personas vieron venir esa caída en el mercado de bienes raíces, porque las crisis tienden a venir de donde menos la esperamos y ocurren así. O sea que habiéndole mostrado todo esto, creo que se puede dar cuenta de la cantidad de paralelas que existen hoy con esos periodos anteriores que habíamos visto justo antes de grandes crisis. Obviamente, nosotros no podemos controlar lo que no podemos controlar, así que no hay nada que podamos hacer. Si vamos a entrar en una crisis, vamos a entrar en una y no hay nada que podamos cambiar. Lo único que podemos cambiar es nuestra propia situación, y por eso es que yo le estoy haciendo estos videos. No es para meter miedo, no es para hacer que venda todas sus inversiones y demás. Yo creo que eso es un error. Lo único que yo quiero hacer con estos videos es
mostrarles que cada día más yo creo que nos acercamos a una crisis que es completamente normal, que no creo que necesariamente sea tan mala como la Gran Depresión. Hay personas que dicen eso, yo no estoy muy de acuerdo, pero lo que sí estoy de acuerdo es que deberíamos de prepararnos, tener un buen fondo de emergencia, disminuir lo más posible nuestra cantidad de deuda, tener dinero para invertir preparado y todo lo demás, porque si viene la recesión, pues fantástico, estamos preparados y la vamos a pasar mucho mejor que la persona que tiene un montón de deuda, que no tiene ahorros y demás, junto con que si no viene recesión, y vamos a suponer que la recesión la vimos en el 2022 y nunca la anunciaron por X o Z razón, pues igual, no creo que viene mal reducir la cantidad de deuda que tiene, incrementar sus ahorros y tener dinero preparado o listo o ya invertido. Así que nada, ahí tienen otro video más acerca de este tema de la posible recesión. Al menos yo me la pasé muy bien buscando toda esta información, sobre todo el 1929. Me parece bien, no sé, apasionante mirar estas cosas, sobre todo con el trabajo que me costó. Me pasé hasta las 3, casi 4 de la mañana el otro día buscando todos estos reportes y demás porque realmente me parece algo muy interesante, pero desgraciadamente difícil de acceder. Espero que ustedes hayan disfrutado el video tanto como yo disfruté prepararlo y hacerlo. Si este es el caso, obviamente me ayudaría un montón a mí que destruyesen ese botón de me gusta, junto con que si les gusta este tipo de contenido acerca de la economía, de la realidad de la misma, de cómo manejar nuestro dinero de la forma correcta, de cómo llegar a la libertad financiera y todo lo demás, considere suscribirse al canal, ya que aquí subimos un montón de videos acerca de todos esos temas. Y a ver, si no quiere esperar a mi próximo video, aquí encima le dejo un video que hice el otro día hablando acerca de la epidemia de las plataformas de compra ahora y págalo después y cómo el crecimiento en las mismas nos da una mala señal acerca del estado de la economía. Espero que les guste, nos vemos en la próxima.